Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Muy buenas tardes, como cada día jueves estamos aquí en Música y Política, como siempre con Carlos Azócar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Flor, Miguel Farías. Hola, se redujo el área de impacto. El compositor de Maracaibo. Oye, se burlan, pero es cierto. Es verdad, no es cierto, ¿no? Es maracucho, Miguel. Es maracucho, sí, como también Felipe Camiroaga lo era. También. Su alter ego, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué escuchábamos recién la versión instrumental de XUXA Xuxa para las variaciones sobre El Diablo es un Magnífico? Escuchábamos ese fragmento porque este programa está dedicado a aquel que gobierna en las alturas. Al príncipe... No es Enrique Correa, no es Enrique Correa. El Grazza. Aquel que tiene una propiedad sobre las tinieblas. Estamos hablando de el diablo. La política, el diablo y la música se unen aquí, los poderes celestiales. Y bueno, el diablo en todo caso, hay que decirlo, y esto es importante porque lo que nosotros conocemos es la versión síntesis de todo un desarrollo cultural mucho más complejo. Las entidades de los daimons griegos, que también existían en los judíos, eran más bien... en los judíos eran como aquellos angelitos que no respetaban el orden, que habían nacido fuera de la variante limpia, pura. Eran los ángeles impuros. Y por otro lado estaban los daimon en Grecia, que no tenían ninguna cosa negativa, eran simplemente dimensiones espirituales. Bueno, esas rutas empiezan a crecer durante la Edad Media, se empiezan a aparecer con mucha importancia el rol de ciertos ángeles específicos. Y dentro de esos ángeles destacan tres que se considera la Trinidad, que es Satanás, Belcebú y Lucifer. Claro. Esa es la Trinidad, de hecho, en términos demonológicos, digamos. De hecho, se supone que corresponden cada uno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claro. Sí, y es interesante porque finalmente lo que usted menciona con respecto a los diablos los diablos de los griegos, en realidad a lo que referían específicamente era el perfume de Antonio Banderas. No, me refería a otros mediterráneos, digamos, a los griegos y específicamente, que es muy interesante porque finalmente lo que hace también la Edad Media, justamente con la influencia de los maniqueos, es justamente tomar esta cuestión, el origen de la palabra diablo, que finalmente refiere a la oposición o al enfrentamiento. Sí. Pero no necesariamente ese enfrentamiento tenía una carga moral cada uno, digamos, de aquellos que el bueno y el malo no necesariamente. No era necesariamente. Entonces, solamente a lo que refería era la oposición, claro, la oposición de dos situaciones. Claro, lo que pasa es que hay un problema que tiene que resolver la Iglesia en ese momento. La Edad Media está llena de herejías, y las herejías son herejías cristianas, o sea, son tipos que, leyendo la Biblia, sacan conclusiones diferentes. Por ejemplo, están los tipos que, leyendo la Biblia, ¿ya?, dicen, bueno, pero la Biblia dice que el que gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, y la Biblia dice que el creador de este mundo es Jehová. Luego, entonces, Jehová es el príncipe de las tinieblas, ¿no? Entonces, herejía, ¿no? Matarlos a todos, ¿no? Entonces, luego aparecía otra herejía, y la herejía que fue más complicada fue la que tú mencionaste, Carlos, que es la versión maniquea, ¿no?, que venía hacía muchos años ya entrando. El maniqueísmo y el mazdeísmo, que vienen de Oriente, establece que el principio del bien y el mal son de igual tamaño.
¿ya? Entonces llega y eso se fusiona con el cristianismo. Son los estructuralistas. Son los estructuralistas, claro, dicen que estos son un par de oposiciones que son equivalentes. Y resulta que llegan y se forma la idea de que entonces la figura del maligno debe ser tan buena como la figura de Dios. O sea, tan poderosa como la figura de Dios. Y la lucha de poder es para la iglesia eso era inaceptable, porque obviamente establece que no había jerarquía, que habían dos grandes seres, ¿no? Y esos grandes seres eran equivalentes. Entonces ellos se dan cuenta que no pueden seguir con esta trinidad de Belcebú, Lucifer y Satanás, porque esa trinidad era una trinidad que no competía con el maniqueísmo adecuadamente, que había que concentrarlo todo en una figura que armara el conflicto, pero que quedara claro que esa figura era una figura inferior a Dios. Y ahí se forma la doctrina de Satanás o el demonio, que son los que finalmente toman el rol. Sí, y en ese sentido es muy interesante, claro, la jugada política que finalmente hace la Iglesia. Sí. O sea, que nosotros, cuando estábamos preparando un poco el programa, conversábamos un tantito de este tema y nos dábamos cuenta que, claro, que siendo una religión monoteísta, generalmente hace este tipo de arreglos, por ejemplo, con un guiño al politeísmo cuando incorpora a los santos. O sea, el hecho de que exista un santo y que tengan cualidades semidivinas, son, digamos, los santos justamente... Bueno, y que tenga representación figurativa la divinidad a través del Hijo, que es algo que estaba prohibido originalmente, que Dios no podía ser... No podía ser presentado. Se mantiene en el islamismo y en el judaísmo la imposibilidad de dibujar a Dios. En el caso del islamismo, a tal punto no se puede dibujar a Mahoma. Claro, pero hay una representación finalmente es la representación de Dios en la tierra. Tampoco, si uno lo piensa de manera estricta, tampoco existiría una representación de Dios en el cristianismo, en términos estrictos, digamos. Sí, pero resulta que... Tiene manifestaciones... pero resulta que no, pero el Hijo es Dios. La Trinidad establece que el Hijo es Dios. El Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y trino. Son la misma cosa, por tanto hay un reemplazo y técnicamente entonces sí ya hay una representación figurativa, de Dios al figurar al Hijo. Entonces todo eso habría sido inaceptable en principio. Pero no es completito, digamos, no es el Dios completo, es un representante legal, digamos. Claro, pero el Papa también es otro representante legal, es como el manager. No, pero es algo así. Porque un representante, un sujeto representante, están las imágenes que son otro tipo de representaciones. Pero ustedes cuando tenían Tomo como rey, tenían su manager. ¡El demonio! Diablo. Oye, bueno, el poder además con el tema del demonio aparece muy fuerte siempre en la música y hay un hito formidable que lo voy a relatar a través de su propio relato. El relato de un músico que se hizo muy conocido por esta obra, que es la más importante en su carrera, que es Giuseppe Tartini, que dice lo siguiente, cito textual: una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo, y él estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando le escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. ¡Chan! Rompiendo su violín. Me da culpa. No, además rompiendo su violín en pedazos, así como... Oye, hay hartos mitos de Tartini. Hay historias que dicen que despertó, no pudo tocar la sonata y se suicidó. Y el violín está cargado con las melodías del diablo que ha pasado de generación en generación. Pero es mentira, porque... Y que el diablo escribió la sonata. Claro, porque si fuera así se demoró como 60 años en suicidarse, porque se murió como 50 años después. Algo. Creo que hacía muy buenas Tartini. Tartini. Escuchemos un pedacito del trino del diablo, que es la parte más conocida. Que el trino del diablo tiene 4 movimientos, si no me equivoco, la sonata. Y el tercero tiene una parte que es como una especie de cadenza, o el cuarto creo que al final, una especie de cadenza. Cadenza es como un lucimiento solista del violinista, o sea, como bien virtuoso. Claro. Que normalmente
solo, sin acompañamiento. Esta sonata es con acompañamiento, como en el barroco, con bajo continuo. Y que el bajo continuo, ahí explicamos qué, si quieren, pero acá tiene una cosa bien entretenida que es como hace puras dobles cuerdas, es decir, toca 2 cuerdas al mismo tiempo todo el tiempo, y una de ellas hace una melodía y la otra hace trinos. Pero Miguel, perdón, estaba haciendo el bajo continuo. el trino es la alternancia de 2 notas de manera continua, o sea, eso. Ese es el trino. Y acá imagínate, en la misma mano se hace el trino y una melodía. O sea, técnicamente es diabólica. Es diabólica. Vamos ahí con Giuseppe Tartini, el trino del diablo en su sonata referida al al señor de las tinieblas y de las moscas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ah, sí? Sí, el mismo uso. ¿Y el señor de la noche? El señor de las tinieblas y el señor de las moscas es el mismo concepto que se usaba para Satanás. Mira. Wow. El señor de los aliños, aquí tenemos acá. Vamos con Tartini. Bien, estamos de vuelta. Seguimos aquí tratando de llevar a su domicilio algo valioso, un pequeño pacto, un encuentro, un vínculo, un sagrado vínculo. Un nuevo trato. Un nuevo amigo. Ojo, una cosa importante que está aquí en el texto que leí de Tartini, y es que durante la Edad Media y hasta muy tardíamente, hasta el siglo XVIII más o menos, la idea de que los demonios, tú a través de los ritos lo que lograbas como pacto era ponerlos a tu servicio. No al revés. No al revés. No es como ahora que uno dice yo le vendo mi alma al diablo, ¿ya? Sino que al revés. Tú lograbas a través de un astuto plan
lograr quedarte de propietario de un ente espiritual. Y andáis con él así como si fuera una AK-47, ¿ya? Por el mundo. Así como... Es que, en ese sentido yo creo que... Anda y destruye el comité científico de Fonsi. Cualquier relación con la realidad... Solo hazlo. No, pero eso es muy interesante y yo creo que, claro, para poder entrar... Paper del diablo. El paper del diablo. El PPT PPT del diablo. Hice unos cruces terribles. No, que realmente en términos de lo que ustedes mencionaban más o menos que una cuestión fundamental con respecto a entender el manejo en definitiva de los poderes. Sí, ese yo creo que en términos de la política... La gestión del poder. La gestión justamente del poder y cómo, de alguna manera, lo que se trata de establecer, principalmente con el tema de la música y específicamente con Tartini y luego, como veremos más adelante, con Paganini, es justamente luego con Tortellini. la relación Rossini, que tiene... Caneloni a la Rossini. No se puede ni hablar Rimini, Mazzini. Este Rivillini ya no se puede decir Manini. Es que tú todo, o sea, dan ganas de darle comida. ¿Sabes tú que ahora a mi hijo, yo cuando le canto para que se duerma, yo no le digo y que viene el cuco y te comerá, yo digo que viene Carlos y te aliñará. ¿No sabías tú eso? Lo sabía. No, y se queda dormido al tiro. Bueno, termina el argumento. No, y finalmente lo que pasa es que la referencia es cómo se administran en definitiva estos superpoderes. O sea, un poderes que, claro, no son necesariamente, pero como hacen en el relato de Tartini, de repente se encuentra con que tiene y descubre algo. Es finalmente la suerte de tener una visión, una iluminación, como la iluminación es justamente que a las que refería, por ejemplo, Rimbaud, y también a las cuales refiere, por ejemplo, en una temporada del infierno. Y es muy interesante en ese sentido cómo, de alguna manera, la operación política que hace también la Iglesia es poder administrar también, decirle cómo... Bueno, meterlo en el negocio. Exactamente, o sea, porque... Realmente se transforma en funcionario y se administra a los muertos. Tal cual, o sea, es que se transforma en la gendarmería. Pero también es... de alguna manera el signo negativo, o sea, también sí, se encarga de administrar el mal, pero vinculado con el poder. Obvio. El poder y el conocimiento. Y eso es muy interesante, o sea, porque finalmente, claro... Yo tengo un libro en la casa que se llama Marx y Satán. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y escrito por quién? Está escrito con selección de citas donde Marx reivindica a Satanás. Pero Marx era muy parecido al viejito Pascuero, o sea, no... No, pero están los textos. Claro. Hay frases de Marx así como: deseo vengarme de aquel que reina en las alturas. Y no se está refiriendo a un burgués que está en el obvio. quinto piso. Y... Estaba tomando café en su terraza. Oye, pero no solo tenemos a Tartini y a Yuya, no, pero, la autora contemporánea. Y musicalmente hay algo como un paréntesis que no hemos tocado. Está el famoso tritono. El tritono. Diablo sin música. Claro, la cuarta. La cuarta aumentada. Claro. Que la cuarta aumentada no es un diario. No un diario más grande. Con un suplemento. Y el tritono tampoco es una galleta más grande. Déjame uno. No, ese es... Galletas sin música. Claro. No, pero el diablo de música se refiere justamente un poco a lo que estábamos hablando en la iglesia, sobre todo como en Medioevo, Renacimiento, prohibieron el tritono. Porque decían que esta disonancia es una disonancia. El tritono te llamaba a portarte mal. Claro. Así que claro, es como reggaetón. De hecho, usted lo reggaetón. Era cuando dice el diablo metió la cola, es como que claro, apareció el tritono. Pero tiene mucho sentido, porque el tritón normalmente en el sistema tonal, teóricamente, es lo que te permite modular, es lo que te permite ir de un tono a otro, siempre es lo que te provoca más tensión, es uno de los intervalos que te provoca más tensión. De ahí uno queda hablando así. y la frase que le dio el nombre es una que hay un tipo que escribió unos tratados de contrapunto, y en uno de estos, que es Fuchs, un compositor vienés del final del barroco, que en su libro famoso Gradus ad Parnassum, que es Escalera al cielo, ¿sí? Se traduce como Stairway to Heaven, que tiene... no, creo que es al paraíso, Parnassum. Y que tiene varias versiones en el rock. Claro. él pone la frase dice algo como mi y fa, diablo sin música est. Y eso se refiere a todo el sistema modal que había, en que normalmente la cuarta del fa y la modalidad que sería si se contrapone con el modo de mi, en este caso se produce en tritón. Es bien complicado, pero al final
esa frase refería a que estaba prohibido superponer usar esas dos modalidades juntas porque se producía un tritono. Se producía el diablo en música. Algún día te preguntaré sobre el mi y el fa, porque me parece haber leído alguna vez que en la distinción original, que es la pitagórica, además era el nivel de irregularidad. No, es la coma pitagórica. Eso, es que hay que hacer un programa sobre eso, sí o sí. Ya. Porque normalmente, ahora que yo estoy estudiando eso... Pitagóricos del mundo. No, pero es que el sistema... Bueno, el análisis musicológico que hace Weber desde la sociología sobre el modelo tonal, el modelo moderno de la música, tiene que ver justamente con... Cuando finalmente historiza el... Claro, no, pero por ejemplo, el hecho de la coma pitagórica, la coma pitagórica, para que entiendan, es una adaptación que se hizo de la física, imagínate, al piano. Como nuestro temperamento está adaptado de manera racional. Claro. Y sobre la racionalización. La orquesta, claro, es que Weber trabaja como el tema de cómo el hombre. Y bueno, o sea, aquí eso es interesante, como lo plantea Miguel, que finalmente es entender que la música no es desnaturalizarla, finalmente llegar y decir, hacer un proceso de contrario a la reificación. Se construyó y después se industrializó. Se logró a través de la partitura, hay un logro ahí, y a través del nuevo temperamento, que en el fondo es porque originalmente cuando Pitágoras descubre las tonalidades, digamos, las notas, y las pone nombre y qué sé yo, en realidad descubre 2 semitonos, no uno. Nosotros conocemos, el piano tiene una negra, pero en Alemania hay pianos con 2 negras. Depende del piano. Y entre cada nota entonces hay 2 semitonos, que el sostenido y el bemol, que son distintos. Claro, en algún momento son distintos por el tema de la coma pitagórica. Claro, pero después los unen porque eso permitió... O sea, para entender, un re sostenido no sería... O sea, un re sostenido es un re subido a medio tono, que sería en la armonía, en el sistema moderno, es lo mismo que un mi bemol, un mi bajado. Pero el mi bemol, en teoría, eso no es lo mismo. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Para un violinista no es lo mismo. O sea, teórico, ellos como tienen el... Claro, al pensar en bajar el dedo o subir el dedo es distinto. Claro. Bueno, pero un poco sobre la racionalización es interesante porque no sé si conocen, les suena Guido de Arezzo. Sí, pues. Que es el tipo que le puso nombre a las notas, que un poco ordenó todo. Y le puso sabor a las ensaladas también. Guido de Arezzo. ¿Viste? Viene Carlos, el señor de los anillos. No, pero él hizo el proceso que se llama solmización, que le puso notas silábicas a cada nota. Claro. Antes no sé qué nombres tenían, yo nunca he estudiado eso, o si no tenían nombre. Pero él justamente... Hay que nos escriba algún auditor que lo sepa. En el sistema de solmización, en el proceso de solmización, él usó un himno a San Juan Bautista, si no me equivoco. Que cada frase, son 6 frases, 6, ¿cómo decirlo? Versos. Sí. Y cada uno comienza con las notas que conocemos ahora, salvo el do, que parte con ut. Cada verso es ut, re, mi, fa, sol, la. Y el si no se usa, porque el si es diablo sin música. Normalmente es el que te llama a hacer el tritono, que es el que te provoca el tritono. De Arezzo también, ese sí, cuando se usa, lo hizo bemol, que es una teoría mucho más, o sea, algo más largo de explicar. Pero normalmente él eliminó eso. Y sobre cada uno de estos versos se construye un modo, que son los modos gregorianos. Claro. Ajá. Y el séptimo, que es sobre sí, se eliminó. La iglesia lo eliminó. Imagínate, que es el locrio. O sea, pero ese se usó ahora ya en el jazz, se usa, antes no se usaba. El sí es demoníaco. El sí es demoníaco. Eso es lo que decía la gente del no en algún momento. Así es. Pero eso, o sea, es muy interesante que lo que mencionaba Miguel, en el sentido de que, claro, la tradición y el tratamiento que se hace con el diablo, porque debemos entender que, por ejemplo, la idea de justamente Adán y Eva y la serpiente que repta y que finalmente... Prevalece, ¿no? La serpiente prevalece. Es finalmente... justamente la talla, revisen los mails entre chat y es justamente como de alguna manera el conocimiento también es condenado. Y la altura, finalmente la disputa con respecto al disputo y el monopolio con respecto a la verdad. Y esa es una cuestión sumamente interesante en términos de la generación de una hegemonía y finalmente no solamente entenderlo en términos de el acceso a la verdad, sino también con respecto al sentido común. O sea, cómo en definitiva tú podías establecer una verdad y establecer junto con la verdad aquello que es mentira, aquello que es bueno, aquello que es verdadero y aquello que es bello. La gran lucha. Claro. Esa es la gran lucha nietzscheana. Oye, les cuento a la gente, nosotros tenemos una pauta aquí, ¿ya? Estamos en el punto 1. ¿Ya? Y son 4 puntos generales más, y cada punto tiene como 6 páginas. ¿Ya? O sea... No la hice yo. Entonces el asunto es muy simple. Diablo sin pauta. Diablo sin pauta.
tenemos a Paganini. Paganini también hizo lo suyo respecto al diablo. Y peor aún, o sea, a él sí que lo acusaron también de que tenía un pacto con el diablo. Un poco sobre la misma ideología que sobre lo que Tartini se le identifica con el diablo, sobre esta especie de pacto que lo convierte en un virtuoso del violín. Claro, es que eso es que era así, ya... Sí, pero sabéis que eso no es tan nuevo, porque por ejemplo, si no me equivoco, había mira, no me acuerdo, porque Scarlatti, no era Scarlatti, pero el profesor del padre Antonio Soler, que era un compositor famoso español. No, al padre Antonio Soler creo que era que le llamaban el diablo hecho fraile, algo así, el diablo hecho fraile por cómo tocaba el piano. Mira. Tocaba el teclado. Pero entonces eso si te ves viene de antes ya. De haber sido como este pianista ruso que te gusta a ti, Trifonov, no. Trifonov. Pero era que golpea. Pero si era pianista o el órgano. El teclado, no. Teclado, claro. Debe haber sido clavecino. No me acuerdo la época en que vivió el padre Antonio Soler. Es que justamente eso es interesante porque finalmente, si nos damos cuenta, Paganini y el mismo Tartini son justamente renacentistas o son del barroco, o sea, son pasados, digamos, del medioevo. Y ya es cuando, de alguna manera, puede haber uno, o sea, pero me refiero a lo siguiente, que finalmente es una época en la cual se deja de establecer la hegemonía de la Iglesia sobre la sociedad toda, sobre la sociedad europea específicamente. Entonces existe la posibilidad también de que existen este tipo de herejías que puedan ser... Sí, se puede explorar Que se puede explorar, o sea, de hecho se puede empezar a tocar algún... O sea, también era demoníaco hacer una autopsia. Entonces y ahí en ese momento ya los médicos empiezan a decir, ya, ¿qué me importa? Y seguía operando esa legislación, pero no se aplicaba. Claro, pues se empieza justamente a generar la separación de la Iglesia. La marihuana ahora, como eso, que usted todavía sigue siendo ilegal, pero ya... o sea, en términos legales puede fumar en la moneda, si quería. O sea, de hecho, se fuma en la moneda. Bueno, eso explicaría muchas cosas. El humo, dices tú. El humo que vende la moneda. ¿Nos vamos con Paganini? Yo creo que no, porque escuchemos no un pedacito. Sí, un pedacito. Un pedacito. Un capricho. ¿Usted dice que es un capricho? Un pequeño capricho demoníaco. Capricho 24. Capricho muy 24. Conocido. Ya. Carlos, por favor, cántalo. Vamos. Continuamos aquí en Música y Política. Miguel Farías, Carlos Azócar, Paganini. Paganini también el tiene un renacentista, uso, según mi compañero. Bastante, te digo, de verdad. Como 1890. A nosotros nos hizo esta clase, imagínate. El Paganini, que tiene un uso muy importante en la cultura chilena, además.
Sí, a nosotros, uno de los autores más citados. Y mantiene el sistema económico sí, de barrio. El sistema Paganini. Sí, Paganini. Entre Paganini y Gardel son los músicos más asociados a la economía que hay en Chile. Una superestructura. Música y economía. Pero, digamos, con una pequeña diferencia, que usted es un poquito mayor que nosotros. Sí. ¿Existe un uso, digamos, como tradicional del concepto de Paganini? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros... ¿O tú crees que los jóvenes de ahora son los que instalaron Paganini para reemplazar a Romeo Santos? No, porque ahora ya no se usa la expresión Paganini. No, se usa mucho, se usaba antes. Y se usa, yo creo que se usa también a nivel barrio. O sea, cuando uno se va alejando del centro y ya puede aplicar la teoría particular de la relatividad. Claro, sí. Porque nosotros teníamos... Y en la oficina, donde lo haces que... Además, ahora todas las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Entonces, antes todas las cosas estaban a media. Entonces tú llegabas y decías, oye, ¿pagarán este mes? Entonces, era un tema si efectivamente iban a pagar en el día correcto o no. Entonces, ¿hoy hay Paganini o no hay Paganini? Claro, y cantó Gardel, no cantó Gardel, todas esas cosas eran muy normales. Ahora no, porque sabéis que no te van a pagar. Por ejemplo, el retail, sabéis que no te paga, sino que 120 días, 200 días, así como, bueno, el próximo año. ¿Ya? Yo me voy a dar una licencia. Nosotros teníamos un profesor en el colegio, el séptimo básico, que nos hacía justamente, si nos nosotros portábamos significa mal, Miguel y él. Siempre habla como si todos supieran que han estado juntos toda la vida. Con Miguel fuimos compañeros todo el colegio, Carlos. O sea, de séptimo. Eran gemelos idénticos. De séptimo, claro. Desde los 12 años que nos conocemos con Miguel. Claro, hace como 20 años. Más, pues, de hecho nos conocemos más de lo que hemos vivido. No, en matemáticas, Carlos, no. Teoría de conjuntos no explica, no diría eso. Bueno, más de la mitad de la vida hemos estado juntos. Y resulta que el profesor justamente nos decía, cuando uno se portaba mal, lo mandaba a hacer copias. Y las copias justamente era como cuando nos decía así, Paganini. Y eran dos copias. Paganini, claro. Tenía que copiar páginas de libros, de algún libro. Qué buena. Es como copista. Claro, de seguro se hacía un copista. O sea, ustedes estuvieron en un mandarinato. Y mejoraba uno la caligrafía, y además tenía que hacer como cosas interesantes. Y a fuerza y por osmosis, finalmente algo entraba de lo que uno copiaba. Escribiendo se aprende mucho más que leyendo. Si uno escribe la teoría de la relatividad de nuevo, se la aprende entera. Bueno, y con respecto al poder, el mal y lo demás. Oye, hay varias... Como comentario, denle una vuelta que la gente escuche los 24 caprichos de Paganini, porque ahí se demuestra todo el virtuosismo de Paganini al violín. Son 24 piezas que demuestran cada una como técnicas distintas virtuosas del violín. Y que escuchen las versiones en piano. Más o menos. Y las versiones en piano de las obras de Paganini también son muy espectaculares. Liszt ha hecho cosas. Liszt tiene unos arreglos. Sobre el que escuchamos hay un... ¿De quién es? Espérate. No me acuerdo de quién es la versión, unas variaciones que hace, creo que Rachmaninoff hace las variaciones sobre, y toca creo que hace al piano, y hace variaciones con orquesta además. Pero no me acuerdo, que hay uno que es muy bonito, es Rachmaninoff, creo que está, el tema en una parte lo da vuelta nota por nota y lo transforma en una melodía romantiquísima, o sea, muy muy bonito. Debe ser Rachmaninoff, es como la clásica operación. Ahora está ando mal. Y escuchen la campanela. La campanela. La campanela. En piano y en violín. Es que las dos son ultra virtuosas. Y supuestamente esa es la que se ejemplifica y ahí donde está el diablo, porque no, es como inhumano la manera. Y ahí se ve cuando un pianista es bueno, se nota la diferencia, porque la campanela con un pianista normal suena, pero suena así como tú decís, bueno, no pasa nada. Y lo escucháis con uno bueno y es muy difícil, es muy difícil. Escúchala con Evgeny Kissin. Sí, eso justamente estaba pensando que le toca precioso, le queda, pero sí. Claro, porque además es una mezcla como entre experiencia y juventud. Oigan, varias figuras más, en términos de lo demoníaco en la literatura y la música, que son las figuras como Fausto. Claro, que finalmente en términos de la literatura el primero que empieza a tematizar y que lo tematiza justamente con respecto al tema del conocimiento, que es finalmente Goethe. Sí, pues, con Mefistófeles. Claro, y cuando llega y comienza también a ser uno de los temas como más recurrentes justamente dentro de la ópera, uno de los temas como importantes que se empieza a desarrollar. Bueno, ahí más importante que a mi juicio, que el Fausto de Goethe, que es el más conocido y el más relevante desde el punto de vista literario, respecto a la música, está el Fausto de Thomas Mann, que es un Fausto que formidable, donde explica como a través de toda una discusión de dos chicos que están estudiando música, toda la emergencia del nacionalsocialismo.
con todo el surgimiento de la necesidad de construir una identidad musical y qué sé yo. Como se explica muy bien la deriva, porque la mayor parte de la gente no sabe, pero esa hermosa palabra llamada romanticismo se le considera intelectualmente una de las causantes del nacionalsocialismo. O sea, el fundamento, claro. El romanticismo no es el lugar en que uno apaga la luz y lee poemas, ¿ya? Para luego... O escuchar Jona. O escuchar Jona tratando de buscar una posición más horizontal en el universo. No, en general el romanticismo es una corriente intelectual, literaria, en fin, a quien se le imputa el haber dado el fundamento del surgimiento del nacionalsocialismo. Ahora bien, la disputa... Y la cerveza también. La primera proclamación la hizo en una fábrica de cerveza. Y al escarabajo Volkswagen, que deriva del romanticismo. Yo estuve tomando cerveza en la misma mesa en que Hitler proclamó el ¿sí? nacionalsocialismo. ¿Y te pasaron cositas o no? ¿Te sentiste Mario? Claro, tal cual. No, pero es interesante porque finalmente también Goethe marca de alguna manera el inicio justamente del romanticismo, con quien principalmente él está constantemente, digamos, luchando en su vejez, es justamente con los jóvenes románticos y sobre todo con el romanticismo alemán. Sí. Y muchos músicos románticos, justamente, que el romanticismo en música viene siempre un poquito después, o sea, los periodos vienen un poquito desfasados siempre. Claro. Todos tienen como referencia a Goethe. O sea, pero normalmente como que escribe mucho sobre Goethe, hasta Mahler tiene la Sinfonía 8, en la segunda parte es puro... No sé, que Goethe fue para Alemania, es como el final del siglo XVIII es Kant, que es la gran síntesis intelectual, y el final del siglo XIX es Goethe, que es el que sintetiza todos los saberes literarios, todos los saberes musicales, todos los saberes intelectuales, académicos, qué sé yo. O sea, es interesante porque en algún momento Kundera llega a plantear que Goethe es finalmente como el centro inmóvil de Europa y de Occidente. Sí. En definitiva, que no es finalmente una síntesis, sino que finalmente es aquel que mantiene como unido Europa y la modernidad, en definitiva. Entonces... O sea, es muy interesante también, por ejemplo... O sea, cada vez que usted dice, ¿quién es Goethe? Significa que todo se fue al carajo. Todo se fue, claro. Don't you get? De hecho, se fueron al carajo. Cuando se fueron allá a Holanda ya fue... Oye, pero aparte de Paganini, a quien mencionamos, entonces teníamos el Fausto de Gounod, que es uno de los más conocidos. Hay varios Faustos. Hay varios. Y aparece la figura de Fausto en mucha música de Liszt. Muchas veces. Y el Mefistófeles de Voigt. De Boito. Y que en realidad la figura siempre más interesante es la figura humana, la figura de Fausto, porque es la figura la gracia de esa figura es el dilema moral. Exacto. O sea, y eso yo creo que es muy importante en esta temática, que es el tema, no es tanto la importancia normalmente del poder del demonio, lo que se trata de tematizar, sino que es el problema de la tensión moral de quienes están a su alrededor. Y eso es lo que se trata de tematizar normalmente en las obras. ¿Qué prefieren escuchar? ¿A Gounod, que es más conocido, o a Boito, que es menos? O Arjona. O Arjona. Yo escucharía el trino del diablo de Arjona. A Liszt. Porque Liszt también trabaja sobre el diablo, sobre el infierno de Dante. El infierno de Dante. Y él trabaja el tritono, asocia el tritono siempre al infierno. Vamos a hacer un sorteo. Espérate. No, yo voy por Boito. A ver, vamos a hacer un sorteo. Ganó uno. Así que vamos con un pedacito del Fausto de Gounod porque tenemos poco tiempo y volvemos porque nos falta la etapa rockera del programa. No. Que va a durar 3 minutos y medio. Vamos. Autour de sa pièdestal, autour de
Estamos de vuelta, estábamos con Gounod y podemos ¿Gounod entrar ya... sí, escuchamos a Gounod. Yo fui al baño. Podemos entrar a... Bueno, saltamos varios... diversos estados intermedios del estado del arte, literalmente, y llegamos a un momento histórico en el cual el diablo recupera su presencia renacentista, para seguir con Carlos, y se transforma en un protagonista importante de la música, sobre todo en el rock, durante los años 70, 80, 90, con diversas variaciones sobre grupos como Venom y otros que tematizan la cuestión. Slayer. Hay muchos que como que no son satánicos, pero sí como que usan como producto la imagen. No sé, Slayer mismo no sé si son satánicos, no creo, pero usan mucho el símbolo del pentagrama o estas imaginerías como de rituales satánicos. No, o sea, yo creo que ahí es bueno. Tienen un disco Diablo sin música. Es como justamente como diferenciar aquellos músicos que son derechamente satánicos y que pertenecen más o menos como al culto del satanismo. Y otros que no, pero que son los menos conocidos, porque acuérdate que Iron Maiden no pudo entrar a Chile, siendo que son totalmente no satánicos, y no pudo entrar a Chile en el 90 porque la iglesia dijo que eran satánicos. Y ahora no solo sacarlos de acá. Que también y ahora vamos a sacarlos de Chile. Vienen todos los años. Vienen todos los meses. Tienen el avión estacionado aquí. Pero claro, o sea, hay algunos que utilizan más bien ciertas figuras, digamos, demoníacas, pero lo utilizan sin necesariamente comprando. Es que les abren mercado, lo compran igual. Es lo que dices tú, como que la figura del diablo, de los satánicos, fue como parte del producto del rock. Claro. En algún momento se formó, era como el producto agregado. Porque lo que pasa es que pasa mucho en la historia que cuando tu opositor te critica por algo, si tú te identificas con ese algo, funciona. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el cristianismo fue el nombre que le pusieron quienes denostaban el cristianismo. Y funcionó. ¿Ya? Entonces, todo lo mismo. Le dijeron, ustedes son unos satánicos. Y qué sé yo, los tipos dijeron, sí, somos satánicos. O sea, de hecho, en algún momento llegaron y hasta Elvis Presley le dijeron que era satánico. Bueno, entonces, claro. Es que con esas caderas. Tremendas piernas. No sé si vieron a un tipo que en un recital se subió una fan a sacarse una foto arriba del escenario y el tipo salió corriendo atrás del vocalista, se tiró una patada voladora, le pegó en la espalda y la botó a la fan. Sí. ¡Qué maravilla! ¿Qué fue? No sé, un grupo pensé que había sido Elvis. No, fue así esta semana, una cosa así, si fue recién. Bueno, hay muchos grupos, pero hay uno particularmente que tiene ciertas gracias, y es que profesaba... O sea, extremaron un poco los argumentos. Digamos. Claro, la historia es más o menos simple y Carlos la investigó para ustedes en SQ. No, básicamente nos encontramos con un grupo que es noruego, que lo que hace básicamente es comenzar no solamente a tematizar, digamos, las lecturas diabólicas y la música diabólica. Es un grupo, digamos, de black metal, muy, digamos, muy pesado lo que ellos hacen. Y finalmente lo más interesante es que en algún momento el vocalista, específicamente de este grupo, empieza a llegar y empieza a tener una serie de problemas psiquiátricos y trata de suicidarse. Supuestamente él era como triste siempre. Él era triste, claro. Tenía una relación con la muerte. Y claro, y es una relación con, digamos... Se llamaba Dead. Claro, y no solamente, digamos, con la muerte, sino que con todos los oscurantismos. Sí, aquí es una cuestión que se empieza a hacer con toda la ciencia oculta. Y en algún momento él trata de suicidarse. Está justamente con un amigo que es el guitarrista de la banda, y que están ahí, digamos, en una cabañita cerca del bosque, y el tipo se va a tratar de ir a suicidar al bosque y se da cuenta que se corta los brazos. Se confundió entre la petite mort. Claro, y la muerte de verdad. Y de repente llega el tipo, se da cuenta que no se puede suicidar
en el bosque, no paraba de sangrar, pero aún no se sentía mal. Y llega y se pega un escopetazo en la cabeza. Se vuelve a la casa, claro. Claro, se vuelve a la casa, a la cabañita donde estaba el amigo. Enojado. Siente el disparo, el otro tipo sale y en vez de llamar a la policía, como haría cualquier, digamos, cristiano, de repente él llega y dice, chuta, no. En realidad lo que hay que hacer acá es sacarle fotitos, fue a comprar una cámara desechable, saca fotos, así creo que se hizo y le pone la portada en el disco. El disco más célebre de Mayhem es el con las fotos de este tipo muerto. Escuchamos un poquito de Mayhem, ¿no? Esta canción... Y con la foto, búsquela en la... No me acuerdo el nombre del disco, estoy pensando, no me acuerdo. Pero vamos a buscarlo. Escuchemos a Mayhem y a la vuelta les decimos el nombre del disco. Yo creo que estoy inédito en la radio china, nunca he escuchado algo tan pesado. Sí. Vamos a escuchar a cortito porque además es como todo el rato lo mismo además. Bien, estamos de vuelta. Como siempre en radio, cuando uno va a un tema, uno hace una promesa y es falsa. Uno dice, a la vuelta vamos, y nunca se cumple, pero esta vez lo explicitamos y decimos simplemente que... en todo caso, sí hay una canción que tenemos el nombre, que fue con la canción en la que fue crucificado. Claro, es que ahora ese fue, yo me acuerdo de eso, yo siempre he escuchado rock y metal y todo, no este grupo, pero que fue muy famoso, que un concierto en que sacrificaron al cantante, o sea, crucificaron al cantante mientras cantaba, así, no, una cuestión. Pure fucking Armageddon. Eso. Sí, fue, y hay fotos, estás así sangrando, es terrible. Y pero, ellos se caracterizaban por eso. El cantante este que se murió, cuando lo contrataron, porque él no es de los fundadores del grupo, lo contrataron justamente más que por como cantante, al final acá es pura voz gutural, es porque por los performances que hacía, en vivo se cortaba, en vivo siempre hacía cosas así como que... Era radical. Era muy radical. Siempre sangraba mucho, y muchas veces pasó que en vivo tenían que llevar la urgencia porque se perdía mucha sangre. Sí, porque además con esa intensidad, claro, moviéndote. Oye, y el grupo siguió. Y el grupo siguió, o sea, por ejemplo, después un guitarrista nuevo que tuvieron que era medio loco, porque le gustaba quemar iglesias,
yo creo que por eso lo contrataron. No era el mapuche. tipo va y mató al mató al bajista, parece. O sea, y ahí lo metieron preso por quemar iglesias, no por fue su excusa perfecta. Claro, su excusa perfecta. Lo metieron preso. ¿Cómo corresponde? Oye, y tú preguntabas, Carlos, ¿cuál es la diferencia de por qué esto es black metal y no es death metal? Ajá. ¿Respondemos o no? Lo dejamos para la otra sesión. Respondamos brevemente para irnos. No, mira, yo lo que entiendo, porque tampoco creo que haya mucha teoría escrita, ya que estos nombres de estilo normalmente tienen que ver con la industria del metal, pero que el black metal se desarrolló normalmente en países nórdicos. Y el death metal es más internacional y es más europeo. Y en términos musicales, el death metal, nosotros lo que escuchamos ahora black metal, el death metal es mucho más técnico, tiene ramificaciones como todos los estilos, seguramente death metal técnico, death metal no sé qué, que son los músicos saben tocar, o sea, y las composiciones son un poco más complejas, te requieren cosas más técnicas, muchas veces son más melódicos, no es puro grito, muchas veces se siente más melodía, no siempre. En cambio el black metal normalmente tiene que ver más con la temática más que el estilo musical. O sea, el hablar de Satán, el hablar de asesinato, el hablar de oscurantismo, es black metal y normalmente fundado por grupos góticos nórdicos, perdón. Bueno, pues está lleno de grupos y cantantes que tienen una gran simpatía por el diablo. Aquí tenemos un listado grande que no podemos ver todo: Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Miguel Farías. Saddam Hussein, según reveló una película, denuncia. Luli. No, Luli en Londres. Y bueno, y está lleno de pactos con el diablo, en fin. El Coco Legrand. Sí. Canciones como Valentín Trujillo. El Señor de la Noche. El Señor de la Noche. Bueno, está lleno. Bachelet. Y dentro no. Un tal Sebastián. Sebastián Diabolos. Ay, pero ese le entró a comerse los asaditos del infierno. Bueno, ya que hay mucha simpatía con el diablo, nos vamos a despedir con un tema. El Machalí de Dante. El Machalí. Ya, desviado. Uno cuando deja la pelota de Dávalos dando botes, es imposible salir. La pelota de Dávalos tiene una gran capacidad para al mismo tiempo ofrecerle al mundo mucho jugo. Oye, hay que agradecerle. A Dávalos. Y agradecemos también a los bufetes de abogados que quieran hacer publicidad con nosotros. Y a la abogada de Natalia. Grace. Barbie en las leyes. Legalmente rubia. Oye, ya, entonces... Vean la entrevista en una revista que salió. Paula, creo que salió en la revista Paula. Increíble la entrevista. Si alguien... La abogada... replicada por Bio también con una maldad infinita. Sí, ya saben, nosotros aplicamos lo mismo que ella. Cuando estamos enojados no les vamos a responder. A nadie. Simpatía con el diablo. Una canción muy conocida de los Rolling Stones. Vamos con los Rolling y nos despedimos. Nos vemos la otra semana. Música y Política se despide nuevamente porque Música y Política es tu excusa perfecta. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watch with glee while your kings and
those Kennedys, when after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh yeah. Get down in it. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's confusing you is just the nature of my game. Yeah. Just as every cop is a criminal, and all the sinners saints. This head's his tail, just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. Yeah. Pleased to meet you. Hope you get my name. Yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Mean it. Get down. Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.